Muy bien, es muy importante que esta actividad la hagan a conciencia. Es la última actividad que vamos a tener en el semestre. No van a hacer un diseño de dos secuencias didácticas que está preprogramado. Lo que vamos a hacer es diseño de una planificación conforme a la NEM. Bien, esta actualización la hice porque me parece que a partir de las estrategias didácticas que ustedes diseñaron, lo que podemos hacer es enfocarnos a cómo actualmente se realiza un plan de clases, una planificación o bien una propuesta comunitaria a partir de lo que actualmente existe. Es muy confuso en realidad, por lo que les voy a pedir que analicen, revisen una y otra vez estos videos. Este video, por ejemplo, es de un profesor que se volvió youtuber, pero explica la NEM y de hecho da noticias acerca de la NEM. Entonces se los recomiendo mucho este video, que es cómo hacer mi programa analítico, porque nosotros vamos a tener eh, algunos aspectos de antes y bueno, los nuevos que se van a seguir implementando. Entonces, él se encarga mucho de difusión de las nuevas formas y formatos del programa analítico. Él utiliza un formato durante su explicación que aquí está. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden revisar para que le sigan el paso. Y luego está Sergio Tobón. Tobón es un docente que ha ayudado mucho en el proceso del nuevo modelo educativo, al igual que algunos otros actores de la educación muy reconocidos, como Díaz Barriga, por ejemplo, que es muy reconocido para el tema de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, han salido muchos problemas en torno a la política educativa, por lo que también apegarse mucho a estos elementos, pues va a depender, ¿no? De lo que se quiera lograr. Bueno, lo que ustedes van a hacer es un plan. Este es el formato que ustedes pueden descargar o van a descargar para hacer su plan de proyecto comunitario. La gran diferencia con otros planes y programas, digamos, por así hacer una diferenciación, es que aquí piden mucho trabajar a través de proyectos, pero pegados a la comunidad. Entonces aquí hay una serie de elementos que ustedes deben de tener a la mano. Van a investigar, eh, por ejemplo, en la secundaria que ustedes estudiaron, cuál es la escuela, cuál es la zona escolar, cuál es el sector. Investiguen en internet esos datos que creo que van a ser muy interesantes para que se adecúen o se sumerjan un poco más en este tema de la secundaria. Por otro lado, también revisen la metodología de aprendizaje basados en proyectos, que bueno, ya habíamos hablado un poco, pero revisen el tema de aprendizaje basado en proyectos porque eso es lo que van a realizar. Y lo que van a hacer es apegarse justamente al tema de los campos formativos a nivel secundaria. Van a llenar estos recuadros, digámoslo, y van a revisar las etapas del proyecto, que es lo que van a hacer en la primera etapa, cuántas sesiones va a durar, en la segunda etapa, cuántas sesiones va a durar, y en la tercera etapa de intervención, cuántas sesiones va a durar, cómo se va a evaluar, qué es la estrategia de evaluación, y cuáles serían las observaciones finales. Eso es su última entrega de, digamos, de esta asignatura. Y va a ser muy importante que ustedes revisen que hay muchos otros formatos también, por ejemplo este que se utilizaba en el plan 2016, em, y que, bueno, aquí se los entrego llenados para que ustedes vean un poco la diferencia de un plan de clase de un día, de una sesión, a un plan de clase ya pensándolo a través de proyectos y a través de a lo largo del tiempo, que no es lo mismo digamos, un programa analítico o un plan comunitario a un plan de clase, ya que en un plan, un proyecto comunitario, ustedes le van a dar una secuencia de días, ¿no? Van a durar días viendo un proyecto, pero también van a enfrentar el tema de la clase. Entonces, se hacen dos cosas a la vez. Se realiza un proyecto que al mismo tiempo se da la clase. Ese es el ideal, pero imagínense todo el tiempo que conlleva hacer un proyecto y además
cruzarlo con los temas necesarios. Ahora, este documento que está acá es muy importante que lo revisen y lo relean cuando necesiten información, porque les contesto las preguntas que es un plan analítico, que es un programa analítico. Y bueno, básicamente es una asignatura o campo formativo que está contextualizado o que se espera que se contextualice a la comunidad. Lo elabora el docente y bueno, que deben incluir un análisis del contexto escolar. Entonces es como hacer una investigación, pero hay que analizar el contexto escolar, en qué ciudad, colonia, cuántas personas, calidad de vida, entre otras cosas. El revisar los problemas relevantes o situaciones relevantes en la comunidad. Podemos tener problemas de drogadicción o no tenerlas. Ver los ejes articuladores, por ejemplo, qué de estos temas les gustaría incluir: pensamiento crítico, inclusión, igualdad de género. La mayoría de las veces tienen que integrar todas. ¿Cuáles estrategias generales didácticas van a utilizar a lo largo del curso o a lo largo de la sesión? ¿Y cuál es su propuesta de evaluación formativa? Ya sea un portafolio, ya sea cierto tipo de actividad, y justificarla, ¿no? Dentro de la evaluación formativa debería ir acompañado con una rúbrica, con una lista de cotejo, para poder evaluar de manera transparente, coherente, responsable y honesta, ¿no? Y bueno, también están las planeaciones didácticas o secuencias o proyectos que dependerá cómo lo hagan, dependerá lo que el contexto necesite, que puede ser la planificación diaria, semanal o por proyecto, ya adaptada a su grupo y su contexto, y debe incluir propósitos de aprendizaje, secuencias de actividades, estrategias, instrumentos y criterios de evaluación y los recursos a utilizar. Acá es bien importante revisar que podemos seguir la clase por proyecto, ¿no? Ya sea que dure más de 2 semanas, o podemos hacer una planificación diaria o la semanal, pero bueno, todo tiene que llevar una secuencia lógica de lo que se tiene que abordar en cada una de las sesiones para lograr el objetivo o el aprendizaje que nosotros deseamos que logre, ¿no? Normalmente suele pedirse en las instituciones semanal, mensual o en algunos casos por trimestre, según las indicaciones del supervisor de zona o del directivo. Entonces, eso también es importante de revisar, de comprender, de analizar, porque van a depender del supervisor de zona de su escuela. Y eso aplica tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas. Y bueno, hay diferentes instrumentos de evaluación, como hemos visto: listas de cotejo, rúbricas, portafolios de evidencia, diarios de campo, registros anecdóticos, exámenes o pruebas escritas y proyectos o productos finales como presentaciones. Un proyecto final también puede ser algo que relacione más con la química, por ejemplo, o, por ejemplo, una maqueta. Eso también es evaluación, ¿no? Pero esas evaluaciones, por ejemplo, si es una maqueta, un producto final, debe ir acompañado de la llamada rúbrica, porque al final estos proyectos o productos finales no se evalúan solos. En este sentido, ¿qué es lo que normalmente nos solicitan en las escuelas? Nos solicitan un programa analítico, que es el por campo asignatura, es decir, un programa general. Se solicita la planeación didáctica, que es el plan diario. Se solicitan los instrumentos de evaluación, es decir, que están utilizando para evaluar: rúbricas, listas de cotejos, pruebas, exámenes. Bueno, ya les había comentado que los exámenes o pruebas no son bien vistos en este sexenio ni en el anterior. También las evidencias de trabajo, que si ustedes tienen estas rúbricas utilizadas, obviamente van a tener evidencias de trabajo, y si tienen su plan de clase es otra evidencia de trabajo. Em, Libros y materiales y reportes y registros que normalmente se los solicitan, ¿no? Esta tablita revísenla bien, porque depende pues de quién lo revise. No siempre es la dirección, sino también la supervisión de zona quien revisa los planes de clase. Entonces, esto es un poco de resumen sobre qué es. Este es otro ejemplo de un programa analítico. Esto es realizado, por ejemplo, por el CENTE. Y necesitan revisarlo, también se lo pueden poner a ChatGPT para que lo revise. Pero aquí está una propuesta también de cómo realizar el plano didáctico, ¿ok? Pues este es el plano didáctico, digamos, de la zona escolar, de la escuela, pues, donde se está realizando. Aquí están los datos de identificación y nos especifica em, el análisis del contexto de la escuela, ¿no?
Y ahora, para poder elaborar su formato de planeación de proyectos comunitarios, que se van a realizar en diferentes sesiones, que no es nada más el plan de clase. Recuerden que este es un formato de plan de clase clásico, lo pueden revisar. Em, tenemos nosotros acá el programa de estudio de secundaria, que es el llamado ahora programa sintético. ¿Ok? Este programa sintético, ¿qué contiene? Bueno, contiene prácticamente cuál es el objetivo, las finalidades de ese campo. Lenguaje, saberes y pensamiento científico, que prácticamente es matemáticas. Cuáles son los contenidos y, o sea, cuáles son los temas y qué es lo que se quiere aprender por cada uno de los campos formativos. Y viene, digamos, el programa analítico, la contextualización y formulación del programa analítico. Si ustedes lo leen, van a comprender un poco más, pero sigue siendo muy caótico todavía entender todo el proyecto de la NEM. Vamos a revisar, por ejemplo, en el campo formativo, aquí tenemos los contenidos y estos son los contenidos que ustedes pueden utilizar en su programa. Y tenemos según el grado, qué es lo que va a alcanzar a desarrollar ese estudiante. Entonces, lo tenemos en diferentes asignaturas. Ustedes tendrían que enfocarse en el contenido que quieran, revisar para qué grado y entonces qué contenido corresponde. Y también, si ustedes quieren matemáticas, pues revisar el área de matemáticas para revisar cuáles son los contenidos progresivos, ¿no? Aquí está, introducción al álgebra en primero, segundo y tercero, si se ve este tema, y tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, interpreta y plantea. Bueno, aquí, por ejemplo, yo como docente investigadora, yo le diría a la SEP que aquí van dos objetivos, ¿no? Porque uno es interpretar y otro es plantear. Entonces también acá representa álgebra, algebraicamente perímetros de figuras, es otro objetivo. Y bueno, acá tenemos un objetivo, solamente un objetivo para tercer grado. Entonces, estos son los objetivos que se desean alcanzar en primero, segundo y tercer grado sobre introducción al álgebra. Entonces, estos contenidos los van a encontrar aquí, en el llamado programa sintético. Y les dejo también el ejemplo de planeación de Tobón para que escuchen su charla y también revisen su formato que utilizó. Y esta actividad está planificada para el domingo 25 de mayo, a más tardar, pero esto lo voy a cambiar más bien para el 28, para que tengan tiempo de enviarlo. Y si ustedes quieren enviar o compartirme a través de Google Docs su avance, lo pueden hacer para que también se los vaya evaluando y tener una mayor calificación final. Pero sería por correo. Recuerden que ruiz.carla 32@uabc.edu.mx, donde podrían enviarlo. Nota, le voy a poner aquí, enviar a mi correo antes la fecha programada para recibir retroalimentación y enviarlo formalmente para el 28 de mayo. Es decir, eso no lo enviarían por Blackboard, me lo enviarían a mi correo. No puse mi correo. Se los pongo nuevamente. Y ahí ustedes pueden compartirme su documento y con eso podrían, digamos, mejorarlo. Pero no es necesario hacerlo. Pueden enviarlo o sea, más tardar el 28 de mayo, pueden enviarlo antes y pues no habría ningún problema, ¿bien? Y pues bueno, esa es su actividad de la semana y su última actividad del semestre. Mucho éxito, espero que hayan aprendido algo en estas sesiones, en estas actividades y pues nada, hay que seguir mejorando. A mí me queda muy claro que me falta mucho por ajustar para esta materia en línea, pero les agradezco enormemente su atención siempre y su disposición por enviar las actividades.